también después disponible. Entonces, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar reunidas y ser edificadas unas a otras con la palabra del Señor. El jueves pasado el Señor nos regaló una porción muy rica. El jueves anterior que tuvimos la reunión, el Señor nos hablaba acerca de la importancia de dejarnos colocar las manos del Señor sobre nosotros como esos vasos de barro. Y el Señor explicaba ese proceso de una manera muy preciosa, que sé que todas fuimos ayudadas y fuimos encorajadas a permitir que el Señor nos moldee. En esta noche continuamos disfrutando esta porción de la palabra. Recuerden que estamos en la parte número 2 de este libro, Mujer Virtuosa en Construcción, y estamos hablando de la parte espiritual de esta mujer virtuosa. Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de vivir los milagros. Y como bien oraba nuestra hermana Janet, Dios no es que busque solamente unos momentos específicos o haya solo unos momentos exclusivos donde podamos vivir los milagros. Él desea que todo nuestro vivir, cada instante de nuestra vida, podamos experimentar a este Dios milagroso que tenemos, a este Dios que es capaz de transformar. Deuteronomios 28:2, recuerden, amadas hermanas, que debemos tener a la mano nuestra Biblia, porque el leer esta palabra para nosotras mismas, el oírla, nos empodera de estas promesas y de estas palabras. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomios 28:2. Y dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Gracias al Señor porque en esta noche podemos escuchar la voz de nuestro Señor diciéndonos, recordándonos esta promesa. Y vendrán sobre ti. Ahí puede colocar usted su nombre con toda confianza. Y vendrá sobre María, y vendrá sobre Linda, y vendrá sobre Ligis, vendrá sobre Alice. Todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vendrán a ti y te alcanzarán. Pero hay una condición, amadas hermanas. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Quiere decir que este mismo Dios está interesado en que cada día vivamos estos milagros, disfrutemos estos milagros, también está interesado en hablarnos, en revelarnos cómo podemos vivir esos milagros. Amén. Entonces, vamos a empezar recordando un poco y haciendo un empalme entre lo que el Espíritu nos hablaba en la reunión pasada y lo que hoy el Espíritu quiere hablar. Dice, el trabajar de Dios produce obediencia. Amadas hermanas, ¿por qué necesitamos permitir que Dios nos trabaje, que Dios coloque sus manos sobre nosotros? Es necesario que esto suceda porque ese trabajar de amor, óigase bien, porque ese trabajar que Dios tiene para con nosotros no es un trabajar destructivo, ni es un trabajar en maldad, es un trabajar de amor. Y ese trabajar de Dios produce obediencia. El resultado de ese moldear es la obediencia. El amasar, recuerden que el Espíritu nos hablaba, que somos como ese barro, pero ese barro tiene que ser amasado, porque en el amasar el alfarero va sintiendo las impurezas, va sintiendo tal vez cosas que a simple vista no se ven, pero que cuando la toca y la aprieta un poco con el tacto, con la sensibilidad del tacto, el alfarero se percata que hay algo allí que si no es retirado va a dañar la vasija cuando ésta sea pasada por el fuego para poder consolidarse. Entonces, este amasar, amadas hermanas, nos hace moldeables. ¿Y qué es este ser moldeable? ¿Qué significa ser moldeable? Significa llegar a ser obedientes. Cuanto más nos dejamos amasar por ese alfarero precioso, más nos tornamos moldeables.
nos tornamos obedientes y mucho más fácil será para Él levantar el tipo de vasija que Él necesita. Entonces, gloria al Señor, pero también este amasar es con amor, porque Él no llega en seco a maltratar el barro. Él va aplicando el agüita del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como esa agua de vida para ir suavizando esta masa y poder moldearla. Cuando confiamos en el Señor y lo obedecemos, abrimos paso a muchas bendiciones y milagros. Si ese barro se pusiera a discutir con el alfarero, no me aprietes, no me jales, no me empujes, no me estrujes, como decimos aquí en la costa. Imagínense cómo podría el alfarero terminar de hacer una vasija hermosa, cómo podría experimentar ese barro, el cambio de ser un simple barro insignificante y sin función a convertirse en una vasija con una utilidad y un uso honroso. Por eso hoy la invitación del Señor es a confiar de que ese trabajar de Dios va a producir en nosotros obediencia. Y esa obediencia, hermanas amadas, va a abrir paso a muchas, oiga, no poquitas, a muchas bendiciones y milagros. Amén. Gloria al Señor por esto. Obedecer, hermanas, es un asunto de decisión. Nosotros no podemos simplemente complacernos o sentirnos ya satisfechas con decir en nuestras oraciones, Señor, hazme obediente. Yo no me quiero dar a malinterpretar con ustedes. O sea, no es que usted no pueda orar, Señor, dame de tu obediencia, hazme obediente. Sí, usted puede orar así, pero resulta que la obediencia es un asunto de decisión. Y nuestras decisiones pueden bendecir o pueden afectar nuestra vida. Pero aún más, hermanos, esas decisiones pueden bendecir o afectar la vida de los que nos rodean. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto, Él les dio un mandamiento, les dio un camino a seguir, les dijo qué iba a suceder si ellos decidían comer del árbol de la vida y qué iba a suceder si ellos decidían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él les dio esa opción de que ellos empezaran a decidir. Pero ¿qué sucede, hermano? Que Adán y Eva tomaron su decisión y en esa decisión que ellos tomaron tuvieron unas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, Eva fue la primera en decidir. Ella decidió desobedecer a Dios, decidió no obedecer y dejarse convencer por la serpiente para probar de ese fruto. Y no solamente ella tomó esa decisión que le afectó a ella desde el mismo instante en que desobedeció, sino que también esta decisión que ella tomó pudo afectar a su marido, porque ella luego de decidir también llevó a su marido a desobedecer. Entonces, miren, por una decisión. Entonces, Dios siempre, amadas hermanas, nos va a dar a nosotros el libre albedrío y la opción de decidir. Él nos dice cuál es el camino, pero Él espera de nosotros que tomemos la decisión de obedecer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuál es? Pero cada día que Jesús vivió en la tierra, tuvo que tomar decisiones y su decisión en todo momento fue obedecer al Padre. Entonces, esto trajo como resultado bendición en la vida de Jesús, porque se pudo llevar a cabo el plan de Dios para él, el plan de Dios a través de él, pero también fue de bendición para todos nosotros, porque imagínense que Jesús no hubiese aprendido obediencia, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Entonces, amadas hermanas, con esta pequeña introducción, el Espíritu quiere mostrarnos lo importante que es obedecer, lo importante que es decidir obedecer. Para obedecer hay que ejercitar la voluntad y tomar una decisión. Nadie dice que obedecer es fácil. Nadie
dice que obedecer es agradable todo el tiempo. A veces nos cuesta obedecer, pero es un asunto de decidir obedecer. ¿Cómo podemos entonces nosotros, digamos que, facilitar un poco más ese proceso de determinarnos a obedecer? Hay una forma que Dios nos ha dejado y es la conexión con Dios. Y nuestro amado Señor Jesús fue un ejemplo de eso. En todo momento Él oraba, en todo momento Él buscaba estar conectado con Dios, porque Dios es la fuente de la obediencia, porque Dios mismo es la obediencia. Dios mismo es esa determinación. Y si nosotros queremos determinarnos a obedecer, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Tenemos que hacerlo dependiendo de Dios. Por eso la conexión con Dios, la unión, la comunión con Dios produce obediencia. La comunión con Dios, amadas hermanas, nos lleva a movernos por fe. Nos lleva a movernos por fe. Porque acuérdense que dice la palabra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tal razón, amadas hermanas, por tal razón es necesario que nosotros aprendamos en comunión con Dios a movernos por fe, porque la fe nos lleva a no estar basado en mi emoción. Si yo siento obedecer, si yo no siento obedecer, si yo veo que me conviene obedecer o si yo veo que no me conviene obedecer. Pero esto se puede lograr solo en la comunión con Dios. Amadas hermanas, la comunión con Dios nos lleva a obedecer a Dios de forma absoluta y sin ninguna desconfianza. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente en el huerto? Llevó a la mujer a dudar, a desconfiar de la palabra de Dios, porque ella tergiversó la palabra de Dios. Dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles. El Señor no había dicho eso. Entonces, allí hubo una alarma, pero la mujer no se percató. Y ella empezó a analizar y a dialogar y a tratar de convencer a la serpiente de que no era así. Pero hermanos, en ese momento lo que Dios necesitaba de Eva no era que ella discutiera con la serpiente, le pusiera lógica y análisis a la serpiente, porque desde el primer momento ella no debió hablar con esa serpiente. Dios lo que necesitaba era una absoluta obediencia. Y por hablar con la serpiente terminó diciéndole que era mentira lo que Dios decía, de que si comía de ese árbol ella iba a morir. Entonces llegó a decirle que lo que pasaba era que Dios sabía que si ella comía de ese árbol y su esposo, ellos iban a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, cuando nosotros nos desprendemos o nos separamos de la conexión con Dios, de la comunión con Dios, podemos llegar a desconfiar de Dios y podemos llegar a pensar, oye, ¿verdad? ¿Puede ser así? Óyeme, no había pensado en eso, no había analizado. Pero uno que está conectado con Dios obedece a Dios sin ninguna desconfianza. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, amadas hermanas, en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Todas, por favor, en su Biblia ubiquen esta porción de la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Y me voy a permitir leerles en esta noche de forma muy pausada para ir saboreando esta porción de la palabra. Porque en esta porción el Señor quiere mostrarnos que obedecer a Dios está por encima de la lógica humana. Está por encima de lo que yo pueda entender, de lo que usted pueda entender, de lo que comprendamos, nos parezca o no nos parezca. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7, nos muestra un pasaje muy especial
donde se habla de el aceite de la viuda. Y dice la palabra de Dios de esta manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muchas veces tal vez hemos tenido la oportunidad de leer esta porción de la palabra y hemos visto muchas cosas y mucha luz, pero como la palabra de Dios es abundante, es rica, y siempre hay más y más que cavar, que ahondar y que sacar como tesoro, en esta noche el Señor quiere mostrarnos unos principios de la obediencia en esta porción. Y el primer principio es que no es suficiente creer en Dios y ser su siervo, se requiere la decisión de obedecer. ¿Cómo así, hermana Ivy? Usted me está diciendo que no basta con creer en Dios y servirle. Resulta, miren cómo empieza este versículo. Primeramente quiero que se centren cómo inicia. Dice: una mujer. La Biblia no desperdicia palabras. La Biblia es económica. Cuando la Biblia menciona algo, le da relevancia a algo, es porque eso tiene suma importancia. Y nosotros debemos acercarnos a la palabra pidiéndole al Señor discernimiento para poder extraer todo lo que hay en cada porción. Hermanas, dice una mujer. El Señor es tan bonito, tan amoroso, tan misericordioso, que hoy te dice: mira, fue una mujer. Quiere decir que tú también, sierva de Dios, puedes experimentar esto, porque de pronto creemos que los grandes milagros y las grandes obras están exclusivamente reservadas para los hermanos. No, amada. Dios también tiene grandes cosas para nosotras como siervas de Dios, pero basta disponerse. Entonces dice una mujer. Cuando dice una mujer, se refiere a ella como persona. Recuerden que en esta porción, en este libro precioso que el Señor nos está dando para disfrutar, Él nos ha hablado siempre de que como mujeres virtuosas estamos llamadas a edificar la casa, pero el Señor nos ha aclarado: no es casa física de madera, perdón, de concreto, de cemento, no. Es la casa, se refiere a ámbitos, a esferas. Y el primer ámbito o la primera esfera es usted como casa, usted como morada de Dios. Por eso el Espíritu aquí empieza diciendo una mujer, quiere decir una sierva de Dios, una mujer virtuosa, y se refiere a su parte personal. Pero sigue diciendo de las mujeres, quiere decir que era una mujer casada, era mujer con un marido. Entonces dice de las mujeres. Aquí nos muestra otra esfera, su esfera de matrimonio, de ser esposa, la función de ser esposa. Entonces, mire, una mujer de las mujeres o de las esposas de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo,
mi marido ha muerto. Y tú sabes, oigan esto, por eso en este primer punto el Señor nos muestra este principio, porque dice, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Quiere decir que no estábamos hablando de un inconverso, de un incrédulo, estábamos hablando de alguien que creía en Dios y aún más que le servía y que le servía con temor. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasó entonces? Porque mire cómo termina la oración. Tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervo. ¿Qué pasa aquí? Este esposo, este marido, a pesar de que era un siervo y creía en Dios, había tomado decisiones equivocadas en su parte económica, en su parte financiera. Cuando hablan de un acreedor, hay de por medio una deuda y no cualquier deuda, porque este acreedor no quería cualquier cosa. Mire, se quería llevar no un hijo, sino 2 hijos. ¿Usted se imagina cuánto le debía ese hombre a ese acreedor? Que ese hombre al enterarse que él murió y sabiendo que la viuda no iba a tener cómo pagarle, vino a reclamar y no le dijo, quiero un hijo tuyo, le dijo, quiero 2. Imagínense la deuda que este siervo de Dios tenía. Ahora, no estamos aquí para juzgar a ese siervo, no, estamos para aprender de estos principios. Este siervo no había honrado a Dios con sus decisiones financieras. Tal vez no le había obedecido a Dios en la manera como administrar sus bienes. Y vea, ya él había fallecido, pero las decisiones que él tomó no le afectaron solo a él, ahora estaban afectando a su esposa y a sus hijos. Y entra en juego otra función, otra dimensión de esta mujer. Dice, para tomarse 2 hijos míos. Aquí entra la función de madre. Ella estaba desesperada, estaba angustiada, porque no era tanto el padecimiento que de pronto tenía por escasez, era que venía ese acreedor a quitarle 2 hijos, hermana. Nosotras como madres sabemos el valor de un hijo. Él sabe lo que esa mujer podía sentir en ese momento. Entonces, la situación en la que ella estaba era una situación extrema, era una situación compleja. Hermanas, Dios va a demandar de nosotros siempre mayor obediencia cuando la situación es extrema. Porque cuando la situación es fácil, hermanas, es sencilla, es más fácil obedecer, es más fácil tomar la decisión de aceptar lo que Dios está diciendo, determinando. Pero cuando la situación es extrema, ahí es donde es probada realmente la obediencia del siervo de Dios. Porque esta mujer no estaba en cualquier situación pequeña. No era que el acreedor le estaba diciendo, págame, busca la plata y págame. Le estaba diciendo, mira, tu marido me debe tanto que tú no vas a tener cómo pagarme. La única forma es que me des 2 hijos tuyos como siervos. Señor Jesús, 2 hijos. La situación era extrema. ¿Qué pasó entonces? La obediencia debe ser en todos los ámbitos, amados hermanos. La obediencia debe ser en mi vivir individual, porque este varón de Dios que no había obedecido, ¿qué le pasó? Él falleció, pero no solo se afectó él. Ahora no sabemos también por qué falleció. No vamos a ponernos a adivinar ni a pensar, pero hasta pudo tener algo que ver estas deudas enormes que tenía, la preocupación por todo esto, no sabemos. Las decisiones erradas lo afectaron a él, pero también afectaron a su familia y no solo a su familia, lo afectaron en el ámbito social, porque esa viuda pasaba vergüenza cuando este acreedor venía a cobrarle, cuando venía a pedirle a sus hijos como siervo, iba a exponer a su familia a la vergüenza de tener que entregar a sus hijos como siervo. Y en la parte espiritual, usted dirá, hermana, pero ¿cómo? ¿Usted se imagina el testimonio, las personas qué pensarían de este siervo de Dios, de Eliseo y de todos los hijos de Dios cuando este acreedor llevara a estos chicos como siervos? Se iban a preguntar, bueno, ¿y este no era un siervo de Dios? Bueno, ¿y este no era uno que creía en Dios? Entonces,
Miremos esto en un paralelo con la realidad de hoy en día. Todas las decisiones que tomemos, amadas hermanas, van a afectarnos a nosotras como personas, pero van a afectar también nuestra vida familiar, nuestro entorno social y aún más la parte espiritual. Entonces, obedecer es en todos los ámbitos. Y esta mujer lo pudo experimentar. Por eso, ella dijo, estoy en una situación tremenda. Yo no tengo más que hacer. Yo voy a acudir al profeta de Dios para que Dios me diga qué hago en esta situación. Esta mujer no buscó otra opción, hermana. Ella no dijo, bueno, yo voy a ver si me consigo un marido para que este marido pague la deuda, o yo voy a ver si hago esto. Ella acudió a la fuente espiritual de un profeta, que en ese momento era la boca de Dios, era el hablar de Dios. Y recuerden cómo empezamos la reunión, leyendo Deuteronomio, donde dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta mujer renunció a cualquier otra opción y acudió a la fuente. Primera lección: si yo quiero ser una mujer que experimente los milagros de Dios en mi vida, yo debo renunciar a cualquier otra opción personal. Porque si yo todavía creo que yo tengo la forma de solucionarlo, si yo todavía creo que fulano tiene la forma de solucionarlo y no voy a la fuente, entonces Dios no va a poder mostrarme esos milagros. Te dirá, ay hermana, pero no fue Eliseo. Hermana, eso era en otro tiempo, donde el hablar de Dios era solo a través de los profetas. Pero ahora el Espíritu también está dentro de usted. Y yo no estoy diciendo que no se deban oír a los profetas. Vamos a equilibrar todas las cosas y en el transcurso de la palabra usted va a entender. Pero lo que me refiero es que en la comunión y en la conexión, la forma más directa que esa mujer tenía en ese momento era buscar un profeta para conocer la voluntad de Dios. Hoy usted primeramente debe buscar comunión con su Dios como la única opción que le queda para saber cómo actuar en cualquier situación. La obediencia requiere que el hombre haga un aporte. Entonces, ella viene a este profeta, se acerca y le dice la situación. Pero miren cómo le responde Eliseo. Si usted escucha esta respuesta, usted dice, Dios mío, ¿y entonces? Eliseo dice, ¿qué te haré yo? Imagínense, ella viene y le cuenta todo desesperado y se van a llevar 2 hijos míos. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiese sentido? Oh, hombre, yo perdí mi tiempo. ¿Cómo vengo yo a hablar y este Eliseo me va a decir eso? Yo mejor hubiera buscado solución. El Señor muchas veces no responde como usted y yo queremos que responda. Él a veces tiene una respuesta que a nuestra lógica no tiene sentido, pero necesitamos seguir escuchándolo. Ella no se fue. Ella no se fue. Ay, no, mira lo que me va a responder Eliseo. ¿Qué te haré yo? Ella se quedó allí y Eliseo continuó hablando y dijo, declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Muchas veces nosotros vamos delante del Señor, Señor, yo no sé qué hacer, Señor, yo no, pero vamos a ver si realmente dentro de nosotros, de verdad, estamos diciéndole, no sé qué hacer, o estamos diciendo con los labios, no sé qué hacer, pero en la mente estoy pensando, voy a prestar plata para pagar eso, voy a hacer esto para... Entonces el Señor me dice, ¿qué tienes en casa? Como quien dice, ábrete realmente a mí, realmente cuéntame la verdad. Dime qué es lo que tienes en tu corazón, porque yo sé que no es así. Entonces él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella, mire cómo responde, dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Mire cómo respondió, como nosotros a veces le decimos al Señor, yo no tengo una manera de hacerlo, pero ya estoy con mi manera escondida. Sin embargo, Dios en su sabiduría sabe guiarnos, sabe orientarnos hasta conducirnos a su voluntad. Ella después dice, si no, una vasija de aceite. ¿Qué tienes en casa? Una vasija de aceite. Por un lado es este principio que acabamos de hablar, de que a veces nos acercamos a Dios diciendo que no sabemos qué hacer, pero en el fondo ya tenemos nuestros propios planes.
Y el Señor me dice, abre, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en el corazón? Abre tu corazón y dime la verdad. Pero por otro lado, también esta vasija representa el Espíritu Santo de Dios que está mezclado con nuestro Espíritu Santo. Por un lado, lo que Dios quiere es que seamos sinceros de que humanamente siempre estamos buscando otra opción. Pero Él nos pregunta esto para que al final nos demos cuenta que la única real opción que tenemos desde la parte humana, desde la parte de la encarnación divina, o sea, nosotros como seres humanos, es el Espíritu de Dios que se mezcló con nuestro espíritu. Es la porción de Dios que está hoy dentro de nosotros. Recuerden que el Señor Jesús se hizo carne, vivió entre nosotros, murió, resucitó, pero se transfiguró para como el Espíritu ahora entrar en nosotros. Entonces, la única opción que realmente Dios puede aceptar desde la parte humana es la mezcla del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Es lo único que realmente Él necesita. Cuando Él nos lleva, nos pregunta esto, es para que realmente seamos sinceros y digamos, Señor, yo tengo ganas de salir corriendo a prestar plata. Pero el Señor te dice, ¿y qué dice el Espíritu de eso? ¿Qué te dice ese aceite que tienes ahí en tu vasija? En tu espíritu humano que está mezclado contigo, ¿te aprobó? ¿Te dijo, ve y hazlo? Entonces el Señor siempre nos va a llevar a ver qué tenemos en casa. Y cuando el Espíritu nos diga eso, el Señor nos diga, ¿qué te dice el Espíritu? El Espíritu no siempre nos va a decir lo que nosotros queremos oír. No va a decirte, sí, vives, corre, presta la plata. El Espíritu te va a dar a veces orientaciones que tú no quieres oír, que yo no quiero oír. Miren lo que le respondió cuando ella le dijo eso. Él le dijo, ve y pide para ti, oye, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Oiga, vas para ti, pide para ti vasijas prestadas. Imagínense eso, la estaba mandando a que fuera a casa de cada vecino a decirle, vecino, me prestas una vasija, vecino, me prestas una vasija, y vea que él le aclara, vacía, yo no te estoy mandando a que vayas a prestarlas llenas de aceite, sino que las vayas a prestar vacías. Y le aclara algo y le dice, no pocas. Y si usted analiza eso, dice, bueno, yo no tengo nada en mi casa, le estoy diciendo a Eliseo que no tengo nada, sino una vasija de aceite. Y él me manda a prestar vasijas y vacías, y que no sean pocas. Pero esta mujer guardó un principio y no dudó de la orden que Dios le había dado. No empezó a desconfiar. Ella fue así como lo dijo Elías, como él le mandó. Y le dijo que después que prestara todo eso, entrara. Oiga, ni siquiera le dijo, entremos juntos, yo voy a entrar contigo. No, la obra de obediencia, la decisión era de ella, porque la experiencia tenía que ser de ella. Entonces ella le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. ¿Sí? Miren, él quería que tuvieran una experiencia de acercamiento y de intimidad con Dios. Por eso le dijo, entra tú y tus hijos y enciérrate y echa en todas las vasijas. ¿Qué le estaba pidiendo Eliseo? Le estaba pidiendo que de esa vasijita de aceite que ella dijo que tenía, ella empezara a derramar ese aceite en una cantidad de vasijas, porque vea lo que dice ahí, él le dio una orden, él le dijo, no pidas pocas, pide muchas prestadas. Y ella tenía que coger su poquitico de aceite que tenía en su vasija y empezarla a echar en esas vasijas, esa cantidad de vasijas vacías que había prestado. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Por eso el Espíritu dice, la medida de la obediencia influye en la medida del milagro o bendición. ¿Sí? La medida de la obediencia. A esta mujer le dijeron, vaya y preste, y no preste poquitas, preste muchas.
Y ella no se puso a pensar en el camino, bueno, yo voy a obedecer, pero yo no voy a pedir ese poco de eso me da pena, voy a llegar a las vecinas más cercanas, las que más confianza tengo, a las que más conozco, y le presto solo a ella. No, él le dijo, no pocas, y ella cumplió, y empezó a llenar. Por eso, en esa misma medida que ella fue obediente, quiere decir que si ella tuvo fe, ahí no dice cuántas eran, pero si ella tuvo fe para obedecer y prestó 20 vasijas, ella pudo ver su milagro extendido en 20 oportunidades. Pero si ella fue un poco más osada y dijo, voy a prestar 50, ella vio su milagro más extendido hasta 50 y así sucesivamente. Entonces, amadas hermanas, esto muestra que en la medida que yo amplío y ensancho mi obediencia, también se ensancha mi milagro o mi bendición. Y esto es que cuanto más intimidad tengo con Dios, yo le conozco más. Y cuanto más le conozco, yo me doy cuenta que Él es así. Cuando entramos a la comunión encontramos una alabanza, ¿sí? Dice, así eres tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas. Y decía, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, llegamos a conocerle más. Y cuanto más le conocemos, más confiamos en Él. Cuando usted conoce a una persona como responsable, como seria, usted confía en esa persona. Y si esa persona le da su palabra y le dice, yo te voy a dar tal cosa mañana, usted no se pone, ¿será que me lo va a dar? No me lo va a dar. Usted dice, yo la conozco, ella es seria, ella es cumplida, ella dice y cumple. Imagínense cuánto más nuestro Dios. Pero si usted no conoce a Dios, si yo no conozco a Dios, no podemos creerle y vamos a tener fe pequeña, obediencia parcial. Y en esa medida también veremos los milagros. Como mujeres virtuosas, amadas hermanas, vamos a cerrar los micrófonos, amadas hermanas, por favor, de tal manera que no haya interferencia y todas podamos escuchar. Gracias. Como mujeres virtuosas, nosotros arrastramos a nuestra familia en la obediencia o en la desobediencia. Mire que Eva arrastró a su esposo en su desobediencia y lo terminó también llevando a desobedecer. Mire que el Espíritu decía una mujer, después decía una esposa y después decía y sus hijos, o sea que tenía hijo, era madre. En esa decisión de obedecer, y mire que el Espíritu lo confirmó a través de Elías, ¿por qué no le dijo, ves y enciérrate tú, yo te cuido a los niños? No, el Espíritu le estaba mostrando que por causa de su actitud de obediencia, hasta sus hijos iban a ser bendecidos. Y no solo con el milagro, sino con la marca que ese milagro iba a hacer en estos muchachos. Entonces, mire lo que pasó cuando ella entró, obedeció, y él le dijo, mira, empiezas a llenar, cuando una esté llena la pones aparte y sigue llenando. Ella hizo lo que el profeta le dijo, fue, cerró la puerta, se encerró ella y encerró a sus hijos. Miren, ella ha podido decir, pero Elías, yo voy a hacer esto solita, pero tenme a mis hijos acá, porque si no funciona, si ella hubiese dudado de esa manera, hubiese privado a sus hijos de ser beneficiarios de ese milagro. Ella se encerró con sus hijos y no solo se encerró, sino que ella los puso a funcionar en la obediencia también. Le dijo, bueno, hijo, venga, vaya, busque vasija y me las va trayendo. Mira lo que decía. Se encerró ella y sus hijos y ellos les traían la vasija. ¿Qué les estaba mostrando a ellos? Yo escuché al profeta. La directriz que él me dio es esta y vamos a obedecer. Y no voy a obedecer yo sola, ustedes van a obedecer conmigo. Vayan y traigan las vasijas. Y ellos la iban trayendo. ¿Y qué pasa? Mira lo que dice. Y ella echaba el aceite. Ellos traían la vasija y ellos echaban el aceite. Los involucró en su obediencia. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. ¿Qué significa eso? Tráeme aún otras vasijas.
significa que esta mujer había llegado a experimentar que Dios es tan abundante que el aceite no cesaba. Y ella estaba llena y llena. Y cuando ella veía que más aceite fluía, decía, tráiganme otra más, tráiganme más, tráiganme más. Una mujer virtuosa anhela más obediencia. Cuando una mujer virtuosa ve por obediencia el milagro de Dios en su vida, ella no se queda ahí. Ella dice, ¿cómo? Por obedecer recibí este milagro. Dios es capaz de darme mucho más que esto. Porque el aceite era tan abundante que decía, traigan más, traigan más. Es decir, ella se dio cuenta que el aceite no iba a parar hasta que sucedió algo. Hasta que el hijo dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Esto significa que esa mujer pudo experimentar que nosotros, de acuerdo a la capacidad de obediencia que tengamos, somos los que vamos a determinar hasta dónde va a llegar el milagro, porque el aceite es ilimitado y lo que es limitado es las vasijas, la capacidad de nuestra obediencia. Pero esta mujer dijo, tráiganme otra. Quiere decir, hermanas, que entre más experimentemos al Señor, más vamos a anhelar obedecerle, más vamos a querer, Señor, yo te quiero obedecer más. Señor, yo me voy a determinar a obedecerte más, porque tú no te agotas, tú no te acabas, tú eres ilimitado. Quien te está poniendo límites soy yo. Entonces, ¿qué hizo esta mujer, amadas hermanas? Ya había recibido un milagro que ella estaba visualizando, pero aún así, ella no salió enseguida, ya llené las vasijas, entonces ahora yo voy a hacer esto tomando decisiones. No, ¿qué hizo ella? Recibió el milagro, pero ella continuó en una actitud de obediencia. Ella vino entonces a Eliseo, le contó lo que había pasado y él le dijo, ve y vende el aceite. Ella esperó la dirección de aquel que le había mostrado cómo iba a hacer el milagro. Ahora le pidió dirección. Bueno, ya tengo el milagro. Ahora, ¿qué hago con este milagro? ¿Cómo lo disfruto? Y él le dijo, vaya, venda el aceite, páguele a sus acreedores. Y acuérdense que estábamos hablando de que le estaban quitando 2 hijos. Y si eso alcanzaba, ese aceite que había obtenido, alcanzaba para pagarle a los acreedores. Y mire lo que dice, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No le dijo, sosténganse ahí unos mesecitos, aguanten ahí unos añitos. Les dijo, vivid. ¿Ustedes se imaginan cuánto fue la cantidad de aceite donde iba a alcanzar para que ella tuviera asegurado el resto de su vida y la de sus hijos? Hermana, esto muestra cuán amplio es el Señor. Entonces, qué hermosa esta palabra. Pero ¿qué busca Dios hoy con nosotras, como estas siervas de Dios, como estas mujeres también que están anhelando estos milagros? Él necesita que entendamos que el límite de los milagros en nuestras vidas no está en el poder de Dios, porque Dios no tiene límite en su poder. Él es omnipotente. El deseo de Dios es hacer con nosotros milagros siempre. El deseo de Dios es mostrar siempre sus milagros en nuestra vida, su poder. Oiga bien, no es por capacidad porque Dios la tiene y no es por querer porque Dios quiere. Entonces, ¿dónde está el límite, hermana? Hermana Ivy, ¿qué es lo que pasa entonces? El límite está en el tamaño de mi obediencia. ¿Qué tan grande es mi obediencia? ¿Qué tanto va a operar el poder de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo aprenda que la obediencia precede al milagro. Quiere decir que la obediencia tiene que venir antes que el milagro. Y yo a veces quiero invertir el orden. Yo quiero el milagro para entonces empezar a obedecer. Pero Dios me dice, no, la obediencia precede al milagro. Las vasijas estaban vacías y no fueron llenas hasta que la mujer obedeció. ¿Qué quiere el Señor también? Que yo vea, yo recapacite
que si en mi vida han faltado milagros, no es porque Dios no haya querido dármelos. No es porque fulana se los merece y yo no me los merezco, porque Dios es misericordioso y es longánimo y nos da no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Si nos ha faltado milagro en nuestra vida, lo que yo debo revisar, amada hermana, es el nivel de mi obediencia. Pero lo debo revisar no para condenarme. Esa mujer revisó la situación de su familia, revisó, mire, señor Eliseo, estoy en esta situación. ¿Qué estaba haciendo ella? Revisando el nivel de obediencia de su marido, pero no para juzgarlo, ni para condenarlo, ni ella se quedó en condenación. Y ahora, como mi marido fue tan desordenado, ella dijo, bueno, listo, ya me di cuenta que el problema estuvo en la... ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Señor, hoy nos está mostrando en esta noche, no para condenarnos, sino para revisar, hija mía, si han faltado milagros, no ha sido porque yo no tenga el poder para hacerlo, no ha sido porque yo no quiera dártelo. Necesitas revisar tu nivel de obediencia y aprovecha hoy para empezar a aumentar ese nivel, porque Dios es Dios de milagros. Mi obediencia, amadas hermanas, también Dios quiere que aprenda yo esto, que mi obediencia alcanza a todos los que me rodean para hacerles partícipes de mi bendición. Esa mujer hizo partícipe a sus hijos y a sus vecinos, porque ustedes que creen que esos vecinos no estaban intrigados de por qué esa mujer estaba recogiendo ese poco de vasijas vacías y después cuando la vieron vendiendo ese aceite, ¿ustedes creen que ellos no les preguntaron? ¿Ustedes creen que esa mujer no fue testigo del Señor para decirles lo que Dios había hecho en su vida? Entonces, cuando usted y yo, amada hermana, obedecemos al Señor, mi obediencia, su obediencia, no solo la beneficia a usted, sino a todos los que le rodean. Cuando yo renuncio a mi manera de hacer las cosas, hermana, en todo, vea las esferas, en lo individual, a veces tenemos un encajonamiento y una forma, es que a mí me gusta hacer las cosas así y se tienen que hacer así porque así las he hecho yo desde el principio. Sí, amada hermana, pero si Dios quiere cambiar la forma, entonces tú dices, no me la cambian. El Señor dice, listo, no te la cambio, pero no vas a experimentar lo que yo te quería mostrar si tú me hubieras obedecido en ese cambio. Entonces, amados, vale la pena renunciar a nuestra manera de hacer las cosas y escoger la manera de Dios, aunque eso no sea lógico a los ojos de los hombres. ¿Cuál va a ser el resultado? Efesios 3:20. Amén. Necesito que una de mis amadas hermanas me colabore con la lectura. No sé, mi hermana Rosa Serrano, si tienes la facilidad de buscar Efesios 3:20. Amén, hermana. Amén. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Amén. Sí. Dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Aleluya. Aquel que es poderoso, hermanas, para hacer todas las cosas. Usted no ha creído en un Dios que es ahí limitado. Usted creyó en un Dios poderoso, capaz de hacer todas las cosas, hermana, y mucho más abundantemente de lo que usted y yo podamos pedir o podamos entender. Por eso, si decidimos hacer las cosas como las pedimos o como las entendemos y quedarnos hasta ahí, no podemos ver los milagros. Porque si nosotros queremos recibir respuestas y milagros mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, necesitamos ser obedientes. Necesitamos permitir que el poder de Dios opere en nuestra vida. Porque aquí dice, no es que para ver si el Señor tiene poder, no. Él dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos. Pero mire la condición, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo así, hermana Ivy? ¿Tiene poder o no lo tiene? Claro, Él tiene el poder.
pero Él se va a manifestar en la medida que yo permita que ese poder opere en mi vida. Dios es poderoso, pero la operación de ese poder en la vida de cada mujer virtuosa depende de la obediencia. Cuanto más le obedezco, mucho más voy a poder ver el poder de Dios operando en mi vida. Amada hermana Ligis, ¿puedes por favor leer Segunda de Crónicas 20:20? Amén, hermana. Todas vamos buscando y nuestra hermana nos lee, pero nosotros vamos siguiendo la lectura allí en silencio. 20:20, sí, mi hermana. Y cuando se levantaron, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Creed a Jehová vuestro Dios. Hay un principio. Mire lo que el Espíritu nos decía al inicio. Decía, ¿cómo así, hermana? ¿No debemos escuchar a los profetas? Sí, pero Dios tiene dos maneras de hablar. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted recibe la seguridad de una respuesta que no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Dios nos puede hablar directamente en comunión y a veces Él nos habla por medio de su profeta. Muchas veces también nos habla Él primeramente en comunión y nos confirma a través de los profetas. Dios habla, Él no se queda callado. Y la obediencia de Dios nos trae seguridad. Y la obediencia a sus profetas nos trae prosperidad. Y para terminar, amadas hermanas, un secreto valioso. La obediencia es la llave que te hará alcanzar las promesas de Dios. ¿Tú quieres tener la llave para abrir cada promesa? Necesitas saber que esa llave es la obediencia y cada una de nosotras la tiene dentro de nuestro espíritu. Jesús es el Señor, amadas hermanas, hasta aquí el Señor me ayudó. Ahora vamos a ser edificadas con el profetizar de las hermanas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta palabra que nos